Bienvenidos, un saludo muy cordial a todos y gracias por sumarse de nuevo a esta cátedra en vivo, que es la tercera sobre el mismo tema, que responde a la pregunta de si vale o no la pena casarse. Vamos a entrar inmediatamente a desarrollarlo, más bien a seguirlo comentando. Como la mayoría me conocen y como al menos de oída conocen también a Lourdes, mi esposa, y como saben que llevamos muchos años felizmente casados, podrán suponer que mi respuesta personal a este punto es una respuesta claramente afirmativa. Sin embargo, soy consciente de que la mayoría de nuestros contemporáneos no tienen la misma opinión y precisamente por eso he querido traer este tema a colación para pensar juntos sobre él y ver cuál sería la posible respuesta a este grupo de personas. En primer lugar, voy a intentar esclarecer el porqué casi global de ese no al matrimonio, lo que podríamos llamar un desencanto ante la posibilidad de empeñarse en amar en serio. En cierta manera, en Europa al menos, esto corresponde a un desencanto global respecto al proyecto de la modernidad, al del progreso indefinido, que hace ya bastantes decenios se manifestó que no era algo viable, y la respuesta ante ese fracaso cultural de todo un proyecto es el desencanto en primer lugar, en algunas personas es el escepticismo y para algunos menos es incluso el cinismo. De todos modos, y dejando al margen a este grupo que quizás corresponda más bien a los que tienen más edad y los que fueron protagonistas del intento anterior, sí que se puede ver, y esto más en los jóvenes, en los que estarían en la edad de contraer matrimonio, que no son capaces o no están preparados ni siquiera para entender lo que es el matrimonio y lo que es este proyecto. A esa incapacidad global es a lo que voy a referirme haciendo un poquito de historia con 2 o 3 pinceladas que me parecen relevantes para comprender nuestra situación. A lo largo de los 20 siglos largos de la historia de Europa y en cierta medida de la civilización que va ligada a Europa, hay varios momentos claves. Uno de ellos, cuya importancia no puede exagerarse, es el momento, allá por el siglo I, en que el ser humano descubre de una forma clara que cada uno de todos los que componemos la especie humana somos personas con toda la carga de grandeza que esta palabra lleva consigo. En otras cátedras ya hemos aclarado que no es que el hombre empiece a ser persona en ese momento, ni mucho menos, pero sí que hay un descubrimiento muy claro de esa condición personal y por tanto una manera distinta de verse a sí mismo y de ver a todos los demás componentes de la propia especie, a todos los seres humanos, y cómo en el ser humano lo que piensa de sí mismo y de la realidad en general es algo que influye enormemente en su comportamiento, muchas veces más que lo que la realidad es. Lo que yo pienso o sé de algo o de alguien es necesariamente el modo como esa persona o esa otra realidad llega hasta mí y mi manera de referirme a ella, de entablar una relación, viene mediada necesariamente por mi propia condición y mi propia percepción de esa condición. En el mismo momento, repito, allá por el siglo I, en que el ser humano cae en la cuenta de que es persona y de la grandeza que eso lleva consigo, por decirlo así, se expande, crece en sus ideales, crece en la capacidad percibida de atreverse a grandes cosas, porque precisamente eso es lo que corresponde a la condición de persona. Es un momento de enorme florecimiento que
sigue en los siglos sucesivos y en los cuales hasta cierto punto, como veremos dentro de unos momentos, nos encontramos, estamos viviendo de ese impulso porque seguimos teniendo conciencia de nuestra condición de persona. Un segundo momento de igual o más importancia, por lo menos de igual importancia, pero sin embargo no todavía suficientemente aprovechado, cuyas consecuencias positivas no han salido a la luz y no se han hecho todavía cultura, y en parte estamos luchando, en el mejor sentido de la expresión, intentando que se alcance esa maravilla que se puede lograr, es cuando se toma conciencia clara de que hablar de persona humana, para referirse al ser humano, es en cierto modo una abstracción, porque la persona humana se da necesariamente en una de estas dos formas, o es persona humana masculina, que es lo que solemos llamar varón, pero con toda la carga de grandeza que implica el ser persona, o es persona humana femenina, es decir, mujer. Y se advierte no solo que estos son dos modos de darse la condición personal, sino que son dos modos recíprocos, que el varón es para la mujer y que despliega toda su capacidad y todas sus virtualidades en la misma medida en que se entrega por amor a una mujer, y que la mujer es para el varón y también ella se expansiona y despliega su grandeza en la medida en que se entrega por amor a un varón, y que en esa entrega recíproca, que es en buena medida lo que constituye el matrimonio, aunque no de forma exclusiva, en esa entrega recíproca no solo ganan ellos dos como personas, sino, y esto es lo que yo quería subrayar mucho, gana, por decirlo así, lo humano. ¿Sí? El despliegue de la humanidad, de la riqueza, que nunca lograremos expandir del todo, que encierra el conjunto de los seres humanos en cada momento de la historia, ese despliegue adquiere un incremento de dinamismo y advierte mucho más las posibilidades cuando se toma conciencia de que para dar de sí todo lo que es posible, el varón tiene que entrar en una relación amorosa, como antes decía, y de otros tipos, pero fundamentalmente de amor, porque es lo propio de la persona con la mujer y la mujer con el varón. Por tanto, hay dos momentos claves y fundamentales de crecimiento de la humanidad en cuanto tal, que van los dos ligados a la percepción de la condición de persona y de persona varón y persona mujer. Y ahora mismo, desde hace unos siglos, pero de forma clara, mediados del siglo pasado, incluso antes y a lo largo de este siglo XXI, estamos en un momento en el que en cierto modo se niega de manera vital y a veces también muy claramente de forma teorética esas conquistas de los siglos pasados que han en cierto modo contribuido de forma decisiva a forjar la civilización occidental y la cultura en la que vivimos. Desde el punto de vista humano, se puede decir que el fundamento de la civilización de Europa, y ahora mismo es mucho más global, y ha ido acogiendo lo mejor de las otras civilizaciones y aprendiendo también de ellas, el fundamento es precisamente el advertir con claridad que cada uno de todos los seres humanos, con independencia de todo, por tanto del nivel de desarrollo, de la inteligencia, de sus capacidades, del trabajo que desempeñan, del origen, de la condición masculina o femenina, de todo excepto del sublime hecho de ser persona, cada uno de todos los seres humanos es de una grandeza extraordinaria y por tanto la única actitud adecuada con respecto a él no es solo la del respeto, sino es todavía mucho más la reverencia o veneración, y si queremos dar con la palabra adecuada es el amor. Yo solo me relaciono adecuadamente con una persona cuando en la medida de mis posibilidades la quiero, lo cual significa que procuro que encuentre y procuro otorgarle en lo que está de mí lo que es su bien. En el momento presente se rechaza, por un lado, el que todo ser humano sea persona, y al mismo tiempo el ser humano se considera que es bastante poca cosa.
en contraposición a esa grandeza que era compatible con la limitación, pero era fundamentalmente grandeza. De los siglos pasados, de un tiempo acá, el hombre es más bien considerado como el conjunto de la civilización que él ha creado, como algo que no tiene tanta relevancia, que no tiene tanto valor, sino más bien lo contrario. La lista de indicios, de manifestaciones, incluso de autoridades, en cierto modo, que avalan lo que estoy diciendo es larga, pero me parece que no es necesario más que aludir a quien quizás lo ha hecho cristalizar de una forma no quizás la más profunda, pero sí la más plástica y por tanto la que nos ha llegado a todos nosotros, que es Bauman. Bauman para referirse a la modernidad y por tanto a la posmodernidad, a todos los post en los que estamos, el más claro de los cuales es el posthumanismo. El posthumanismo declara expresamente que el ser humano, en cuanto tal, todos ellos, por tanto, usted y yo todos, somos una realidad muy claramente imperfecta que deberíamos mejorarnos a través de la tecnología. Tanto esa declaración de minusvalía del ser humano está claramente en el posthumanismo, pero Bauman la expresa diciendo que las relaciones, las realidades mismas que componen nuestra civilización son realidades líquidas. Luego incluso ya más adelante otros, cuando él falleció y mientras vivía, han hablado de realidades gaseosas. En el fondo es lo mismo, por aludir, y quiero hacerlo porque creo que es honrado a la persona, en mi opinión, que ha dado el diagnóstico más profundo, será probablemente Heidegger, cuando ha hablado de olvido, de rechazo del ser. La realidad, y dentro de ella sobre todo la persona humana, no tiene una consistencia, sino que es dependiente de las distintas subjetividades, por tanto de lo que yo pienso, de lo que yo opino. Para mí será bueno lo que yo piense que es bueno, será bello lo que yo estime que es bello, será verdadero lo que piense que es verdadero. Ahí está, en mi opinión, la raíz de algo que, como decía, es más inteligible y más fácilmente manejable y más al alcance de todos, también de los no especialistas, aludiendo a realidades y relaciones entre los humanos que son líquidas y por tanto poco estables, poco duraderas. Esta misma idea la había sacado a la luz Viktor Frankl. Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, que no necesita presentación pienso que para ninguno de nosotros, se refiere al ser humano, sobre todo al ser humano teorizado por Freud y por la psicoterapia de origen freudiano, que, por decirlo así, no tiene en cuenta las dimensiones superiores de la persona humana y tampoco las fisiológicas, sino que se queda más bien en el psiquismo. Frankl se refiere a este modelo de ser humano como un homúnculo, es una expresión suya que quizás de entrada no se entienda, pero es como un hombre en miniatura, un hombre empequeñecido, un hombre al que se ha desmochado, al que se le ha suprimido precisamente aquello que lo eleva por encima de los animales y las plantas, y que yo suelo resumir en dos grandes prerrogativas del ser humano, que son, en primer lugar, la de conocer la realidad y por tanto también a los otros seres humanos, tal como la realidad es, de manera siempre mejorable y siempre perfectible, pero en fin de cuentas conocer la realidad a diferencia del animal que simplemente la interpreta en función de su propio estado biológico, fisiológico del momento. Por tanto, en sentido propio conoce, pero no tanto, puesto que la realidad es no lo que es, sino lo que significa para mí aquí y ahora, para cada animal. A diferencia de eso, el ser humano es capaz de advertir también el significado que tiene cualquier realidad para uno mismo, pero sobre todo es capaz de conocer en lo que es como tal, al margen de que sea beneficiosa o dañina para mí, y por tanto también en lo que es para los demás. Esta primera gran prerrogativa, defendida ya desde los primeros filósofos clásicos y desde antes, se une a otra también grandiosa, que es la capacidad de amar de veras, que va unida a la anterior. Si yo soy capaz de captar que algo es bueno no solo para mí, o malo no solo para mí,
qué es lo que hace el animal, y además en el momento particular en que se encuentra, sino que yo soy capaz de captar que algo es bueno en sí mismo y como consecuencia para los demás, incluso aunque a mí en ese momento me pueda perjudicar un poco, seré capaz de amar, es decir, de olvidándome de mí mismo y poniéndome entre paréntesis querer el bien para las personas que me rodean, aunque, insisto, en ese momento aquello que quiero y lo que hago para proporcionarles el bien no sea algo que en ese momento me beneficie o que me atraiga o de lo que yo tenga gana o que me motive. Esas dos grandes prerrogativas, conocer la realidad y querer sobre todo a las personas y querer el bien para las personas, tiene un corolario que es relevante también, que es muy trabajado por Frank, pero al mismo tiempo muy sintomático. El hombre es capaz de encontrarle un sentido al dolor y al sufrimiento. Lo propio de nuestra civilización, considerada a grandes rasgos, es que se intenta eliminar el dolor porque por lo menos arrojarlo de la vista pública, y se intenta como recluirlo en ciertos lugares, en hospitales, que el ser humano no sea consciente de que hay sufrimiento, porque se piensa que el ser humano no es capaz de ni conocer, ni amar de veras, ni encontrar un sentido al dolor. Yo suelo hablar, y sé que es provocativo, de derecho al sufrimiento. ¿Por qué derecho al sufrimiento? Porque la condición presente, la de ustedes y la mía, no es posible amar a fondo sin cierta dosis de dolor y de sufrimiento, más o menos grande según las circunstancias. Por tanto, sí a toda costa. No digo que no haya que intentar suprimir el sufrimiento siempre que sea posible, pero no a toda costa. Si a toda costa se intenta eliminar el sufrimiento porque se considera que no soy capaz de asumirlo, se me está impidiendo lo que es lo más grande que yo puedo hacer, que es amar en serio. Cuando desde el punto de vista de la civilización o de la cultura empieza a hacerse fuerte esa idea de que el ser humano no tiene la grandeza propia de la persona y por tanto la capacidad de conocer y sobre todo, lo que me importa más, de amar en serio, comienza a legislarse para ese minus hombre, un hombre empequeñecido que no es capaz de comprometerse de por vida con otra persona y empeñarse en hacer feliz a la otra persona y como consecuencia en ser también él o ella feliz. Y se empieza a introducir primero las leyes del divorcio de una manera restringida, luego se van extendiendo, luego en España en particular entra el divorcio exprés, bajo cuyo amparo para divorciarse no hace falta más que decir me quiero divorciar. Fíjense que lo que hay detrás de todo ello, y eso es lo que me importa, es una imagen del hombre decapitada, disminuida, como considerado incapaz de sufrir lo que se sufre en el matrimonio, que comparativamente en términos generales es muy poco en comparación con lo que se puede disfrutar gozosamente de la vida conyugal y de la vida familiar, pero si se piensa que una persona no es capaz de asumir ese dolor y por consiguiente de amar de veras, habrá que buscar una salida para la situación en la misma línea, y no me voy a extender porque creo que cualquiera puede hacer esta reflexión por sí solo. Está la ley del aborto, que también va creciendo y va instaurándose, a veces con logros en contra, como los que hemos vivido hace poco, pero se va instaurando por el mismo motivo, porque una persona no sería capaz de hacerse cargo de otra vida humana si eso le supone para ella un sufrimiento que no es capaz de soportar. Dentro de este contexto general, cultural, que luego se hace vida, sobre todo los más jóvenes a los que voy a referirme ahora, ya no solo por el influjo cultural, sino por desgracia también muchas veces por lo que ha vivido en su propia familia, o por lo que está comprobando ahora mismo en sus amigos un poco mayores, en las familias del entorno. Tiene también vitalmente, no solo por ósmosis cultural e intelectualmente, una imagen del ser humano, una idea del ser humano como alguien que no es capaz, y él mismo se considera a sí mismo bastante poco capaz, de los grandes logros.
que he mencionado como de pasada, entre los cuales voy a insistir en el que ahora nos ocupa, que es de entregar toda mi capacidad de amar y acoger libremente toda la capacidad de amar. En el caso mío fue de Lourdes y en el suyo de Tomás, y construir entre los dos un proyecto común, proyecto de amor recíproco que tiene como corolario maravilloso, en nuestro caso, la venida al mundo de 7 nuevas personas, la de mis hijos, y ahora ya de unos cuantos nietos con 2 en camino, y lo que eso puede llevar consigo en el conjunto de nuestras familias, y en último término también de la humanidad. Me han dicho muchas veces mis alumnos y los amigos de mis alumnos y amigos de mis hijos, y alguna vez incluso alguno de mis hijos, diría que en tono menor, es: no le pidas al hombre, al ser humano, lo que no puede dar. Si quieren, eso que tú, si es el caso de que yo estoy hablando de este tema del matrimonio, de la familia, que tú planteas, ese amarse, incluso lo que nos cuentas que tú has vivido y que lleva muchos años, y que, porque es así, se lo suelo comentar, cada día estoy más enamorado de Lourdes, mucho más que cuando nos casamos. Eso que tú nos planteas es imposible de vivir. O sea, no es, yo no me siento capaz. Entonces no le pidas al ser humano lo que no puede dar. No le pidas planteamientos utópicos, porque no puede darlo. De nuevo, aterrizando en el matrimonio ya de manera en primera persona, lo que a veces me han dicho, cuando ya hay suficiente confianza, ¿para qué comprometerme o obligarme a algo? Están hablando de una relación estable, a través de una entrega libre. ¿Para qué comprometerme o obligarme a algo que es imposible cumplir? Si no es posible cumplirlo, no tiene ningún sentido que yo me comprometa, porque voy a fracasar necesariamente. Para hacer frente a esta situación que, como ven, se está moviendo en 2 niveles enlazados, pero son 2 niveles distintos. El, por decir así, persona a persona, el trato cercano con las personas que nos rodean y de las que somos compañeros al menos, o en muchos casos amigos, y a veces amigos íntimos. Y por otro lado, aunque, como decía, con vasos comunicantes en las 2 direcciones, con una cultura que favorece esa actitud y que a su vez se ve favorecida por el comportamiento de los que componemos la civilización. Para hacer frente habría que moverse en 2 grandes niveles, que son, de nuevo, insisto, complementarios. Uno es el de mostrar la belleza del matrimonio, incluso con cierta voluntad clara de que se note que soy feliz, si eso es lo que soy, después de muchos o muchísimos años de matrimonio. Recordarán la célebre frase de Dostoyevsky: la belleza es la que salvará al mundo. Y yo pienso que tiene razón en el sentido de que unas personas que, por decirlo de este modo, han dejado de creer, de confiar en las posibilidades del ser humano, y están de vuelta ya desde muy jóvenes, desencantadas, sin ilusión, sin esperanza. Esa persona hay que devolverles la confianza a través no tanto de razonamientos, sino del cariño por una parte, y como complemento imprescindible haciéndoles ver lo que tiene de atractivo. En nuestro caso estamos hablando del matrimonio, de la familia, pero cualquier realidad que realmente valga la pena. Por un lado, por tanto, en el día a día se trata de vivir a fondo la belleza de nuestro matrimonio y dejar que se manifieste hacia afuera, y al mismo tiempo, yendo quizás más a las raíces del asunto, es como desempolvar, sacarle brillo, volver a fundamentar y a dar vigencia cultural, y no solo personal o familiar, o no solo entre los compañeros y los amigos, a la grandeza de la persona humana. Hacer ver que todo ser humano, como he repetido, y algunos me lo han oído en otras cátedras, que todo ser humano es persona, es decir, goza de una grandeza que no se puede exagerar, y es por tanto capaz, como antes decía, de conocer la realidad, y es capaz de amar en serio con todas sus consecuencias.
esa grandeza, en esta ocasión, la vamos a ver a través de la prerrogativa, que es probablemente la que de una manera más clara señala la grandeza del hombre y que se manifiesta en el ámbito del matrimonio en estas palabras que pueden ver. Son palabras de Gregorio Marañón, que aparece al fondo de la lámina, el escrito no es una novela propiamente, es un estudio cuyo título es Amiel. Amiel es un personaje, una especie de Don Juan de principios del siglo XX, finales del XIX, que Gregorio Marañón estudió a fondo, y que se enamora precisamente de la única persona que hasta cierto punto no le corresponde. En cualquier caso, Marañón dice que el matrimonio y el ideal masculino y el femenino no es algo que se nos da hecho, sino que tenemos que trabajarlo. Y, afirma ya de manera literal, lo esencial es construirlo con el amor y el sacrificio de todos los días, exponiendo para ello, en un juego arriesgado a cara o cruz, el porvenir del propio corazón. Si piensan conmigo, o ustedes por su cuenta, sobre lo que está queriendo afirmar aquí Marañón, es que vale la pena jugarse la vida por sacar adelante un gran amor como es el amor conyugal. Es decir, la libertad la está advirtiendo Marañón como algo que tiene sentido si yo la pongo en juego para alcanzar grandes metas. A diferencia de lo que Marañón expone y de lo que ha sido hasta hace unos decenios como el modo más común de entender la libertad, hoy la libertad se suele entender como algo diminuto, como algo relativo siempre a bienes menores, a pequeñeces y relacionado con los gustos, con el gusto sensible, con las emociones de poco nivel, en definitiva con lo agradable o lo desagradable. La libertad se entiende hoy como que me dejen hacer lo que me da la gana, y ese darme la gana es en última instancia lo que me resulta agradable y omitir lo que me resulta desagradable. No se entiende la libertad como esa gran capacidad de ponerse en juego, no tanto para disfrutar más o menos de realidades pasajeras y momentáneas y que no tienen gran calado, sino ponerla en juego, aunque sea con esfuerzo y con empeño, mirando más adelante, más hacia el futuro, para lograr una meta personal o sobre todo una meta común, como es el caso del matrimonio y otras muchas, de más valor, que vale la pena y que me supone un mayor desarrollo y un mayor empeño. La corrección de ese modo pequeño, disminuido de entender la libertad, la más común, que también se encuentra muy a menudo en las obras de Víctor Frank, es la de hablar de una libertad que tiene como complemento imprescindible, necesario, la responsabilidad. Una libertad sin responsabilidad, sin hacerse cargo de lo que lleva consigo las propias acciones, es una libertad que no merece tal nombre, y en ese sentido Víctor Frank acude a una imagen que luego muchos otros han repetido en dependencia de él o con independencia, y que proviene, como ustedes saben, de que él, cuando la Segunda Guerra Mundial, fue de hecho internado en varios campos de concentración y después tuvo que abandonar su país de origen y pasó la gran parte de su vida en Estados Unidos, y en relación con lo que allí ocurre, dice más de una vez Víctor Frank que junto a la estatua de la libertad habría que levantar una estatua simétrica a la responsabilidad. Esta afirmación, que es válida, tiene sin embargo un peligro, y es el que la responsabilidad se entienda como algo añadido a la libertad y no como pienso que es cuando se entiende a fondo. No es que la responsabilidad sea algo que es imprescindible junto a,
sino que es un elemento constitutivo de la propia libertad, a través de lo cual voy a intentar responder a la pregunta si vale o no la pena casarse. En su momento les comentaba que la libertad suele situarse en tres planos: en el plano del hacer, en el plano del querer o elegir, pero que la libertad profunda se entiende y se manifiesta en relación al propio ser. O sea, entendida en su conjunto, es por sí mismo llegar a ser o autoconducirse hacia la propia plenitud, llegar por uno mismo a ser quien está llamado a ser. Esa es la gran prerrogativa de la libertad, y eso precisamente, ese llegar a ser quien uno está llamado a ser, es lo que habría que entender por responsabilidad en un sentido, me parece que no es el más habitual, pero sí es el más profundo, es parte integrante de la libertad y es el que nos va a permitir avanzar en la línea en la que nos estamos moviendo. En mi opinión, se podría decir que hay dos maneras de entender la responsabilidad, una como la responsabilidad externa, que hasta cierto punto es la que se ha hecho fuerte en bastantes de los exponentes de nuestra cultura. Una persona es responsable, por decirlo así, ante la ley, ante las autoridades, y por tanto, si me pillan, si me descubren. Insisto, es un modo pobre y quizás no el más común, pero sí, por desgracia, demasiado común. Yo soy responsable porque hay una ley que manda, por poner un ejemplo muy trivial, no estacionarme en este lugar de la carretera o no andar con el coche, con el automóvil a más velocidad de esta. Y esa responsabilidad lo que me lleva es sobre todo a estar pendiente de que no me descubran, porque si me descubren llevaré una punición, un castigo. Esa es la idea más común hoy día de responsabilidad, que es una idea que va a caballo de la moral, entendida como la adecuación a unas leyes externas, una manera muy pobre de entender la moral, de entender al ser humano y de entender, que es lo que estoy intentando sacar a la luz, la libertad humana. De manera más profunda, la responsabilidad como algo interno. Propio de la libertad es esa capacidad de llegar a ser quienes estamos llamados a ser. ¿Por qué? Porque de manera necesaria, y en dos líneas, la negativa y la positiva, aquello que yo hago, sobre todo lo que hago libremente, deja de manera ineludible su huella en mi propio ser. Si yo actúo de un modo, ese obrar, y sobre todo cuando es un obrar libre, por decirlo así, revierte sobre mí mismo y va haciendo de mí alguien concorde con mi manera de actuar. Por eso, en el fondo, yo acabaré siendo lo que he querido ser mediante el ejercicio progresivo de mi libertad. Por poner ejemplos muy sencillos, muy habituales, si yo soy una persona que habitualmente miento porque, por los motivos que fuere, no me he dado cuenta que con eso estoy defraudando a las personas de mi entorno y lo considero simplemente como una manera de salir de un atolladero, de salir de un problema. No le doy el valor moral que tiene. Si yo miento habitualmente, si yo grito más de lo debido, si discuto elevando la voz, si yo robo de una manera directa o indirecta, eludiendo los impuestos que son justos, si yo vuelvo a los ejemplos primeros, si yo miento o discuto, no es que si me pillan y tienen capacidad de actuar sobre mí, van a imponerme un castigo, van a llamarme la atención, sino que el mayor problema es que yo con ese modo de actuar voy siendo una persona mentirosa y por tanto moralmente no buena, o voy siendo una persona discutidora en ese sentido, en la medida en que discuto más de lo debido, también una persona que no es como debería ser,
Y ese responder de mi ser a mi modo de obrar libre es lo que en sentido fuerte hay que llamar responsabilidad, que no es algo, por tanto, que se añada al ejercicio de mi libertad, sino que va unido de manera indisoluble y es como la sustancia última de ese ejercicio de mi libertad, porque gracias a esa propiedad de mi libertad yo me voy haciendo a mí mismo y de manera normal, si soy como debo ser, rectificando cuando me equivoco, me voy acercando hacia mi plenitud como ser humano, como consecuencia voy siendo también más feliz, y si por el contrario actúo mal, con los ejemplos anteriores, si miento, me voy haciendo alguien reprobable, alguien malo, por decirlo en términos sencillos, en el extremo opuesto, entendiendo la responsabilidad en sentido positivo, que es el más interesante y el más relevante para, en general, la vida humana, si yo actúo, aunque me cueste inicialmente, con amabilidad o con cariño, si yo pongo ternura en mis relaciones con otras personas, si yo soy generoso en mis posesiones, en mi tiempo, en mi escucha atenta hacia quien me habla dentro de la familia, con los amigos o con la persona que por la calle se me acerca para hacerme una pregunta, si yo actúo de una manera moralmente positiva, con los ejemplos que ponía, siendo amable o actuando con amabilidad o con cariño, voy haciendo de mí mismo y voy siendo una persona cariñosa, una persona amable, también lo digo entre comillas en este caso, sin poderlo evitar, como consecuencia ineludible, necesaria y en este caso gozosa de mi propia libertad, de forma que conforme voy actuando mejor, en la línea pongamos de la generosidad, me va costando menos actuar generosamente porque voy siendo una persona generosa y ya me sale solo el seguirlo siendo y no solo hago más amable la vida de los demás, sino que yo también disfruto al obrar de un modo que inicialmente podía costarme, incluso costarme mucho. Esa ventaja enorme de la libertad, gracias a la cual yo voy modificando el modo de ser que viene hasta cierto punto condicionado por la genética, condicionado por el lugar donde nací y di mis primeros pasos, condicionado por mi entorno y condicionado por mi cultura y mi civilización, esa gran prerrogativa del ser humano, que es la libertad responsable, una libertad que hace que mi ser responda modificándose, es lo que manifiesta nuestra gran superioridad con respecto a las plantas y a los animales. Por acudir a una expresión clásica que muchos de ustedes habrán oído y que se entiende con una explicación mínima y simplemente pensando en lo que antes he dicho, en las demás realidades de manera muy clara, el obrar, el comportamiento, el modo de actuar sigue al ser. Lo que decimos, no se pueden pedir peras al olmo, un manzano lo que va a dar son manzanas, un clima con poca agua no va a ser posible que se cultiven en él plantas, vegetales que necesitan mucha agua, el obrar sigue al ser de tal manera que el de una semilla o el de un animal está determinado, en el caso de la semilla y en el del animal, por su dotación genética, en el caso del animal eso se manifiesta en unos instintos que determinan y limitan su posibilidad de desarrollo. Esto es lo que les quería señalar ahora porque me parece importante para el problema que estamos tratando y para cualquier otro. Contra lo que se suele afirmar con cierta frecuencia hoy día y que va unido al mismo origen, el del ser humano no se percibe como alguien grandioso y por tanto libre. Y se niega la libertad como algo que es propio del ser humano o se limita muchísimo esa libertad y por tanto el ser humano estaría también él, aunque no lo sepa, determinado por su dotación genética, por
los primeros años en su familia o incluso por la cultura en la que ha nacido. Es decir, que el ser humano está bastante a veces condicionado por esas realidades, pero la libertad le permite, a veces con ayuda, a veces con esfuerzo, a veces con otros, superar las limitaciones de su propio modo de ser, las de el entorno, entendiendo el entorno en círculos concéntricos, el más inmediato, el más amplio. O sea, el ser humano, gracias a su libertad, puede, por decirlo así, modificar las condiciones de origen, ampliar lo que sería su modo originario de ser, lo que llamamos habitualmente temperamento, y se puede decir por eso que hasta cierto punto en el hombre, precisamente porque es libre, y en cierto modo en el ser humano, a diferencia del animal y la planta, el ser es el que sigue al obrar y en cierto modo lo amplía cuando ese obrar es un obrar adecuado, cuando es un obrar conforme a la condición humana. A medida que yo voy obrando bien, me voy capacitando para obrar bien, y en última instancia para querer bien el bien de los demás, para amar más y mejor, superando habitualmente lo que era capaz de realizar cuando tenía no solo 4 o 5 años, que está muy claro que si yo vivo bien a los 15, 20, 25, 30, tengo mucha más capacidad de ocuparme de los demás que cuando era un niño de pocos años, sino también que los 20, los 25, se podría decir en términos generales, aunque no es una línea uniforme, hay los retrocesos y las rectificaciones, pero en términos generales se puede decir que la libertad del ser humano se manifiesta en que su capacidad de amar, y por tanto la de amar cada vez más y mejor, y por tanto la de comprometerse en una relación de amor de por vida, es algo que no viene dado de una manera ya predeterminada, sino que está en cierto modo en mis propias manos, es decir, en el ejercicio que yo hago de mi propia libertad, en la medida en que yo me empeño en amar más y mejor. De manera muy particular suelo explicarlo, lo pueden encontrar por ejemplo, en Amar aquí y ahora, uno de mis últimos libros. Suelo explicar que la gran prerrogativa, la gran prerrogativa del ser humano que va ligada a su libertad es la capacidad de querer, y cuando se da cuenta, por una parte, de que ese querer es maravilloso, querer, pero ese querer es también aplicable no solo a cuando yo estoy disfrutando al querer, en el caso ahora de hace un par de horas, al pequeño de mis nietos, que ahora está empezando a caminar, cumplió hace un año, hace unos días, está empezando esa manera tan de los niños de esa edad de estar agarrado a un mueble y sin quererse sentar ni andar a gatas para pasar a otro mueble, alzar la mano y conseguir. Y eso cuando lo logras, reírse y sonreírte y mirarte diciendo lo he logrado. Y yo disfruto enormemente viéndolo, pero sí en algún momento ese niño en particular, por referirme de nuevo a él, porque yo estoy ya trabajando y entra en mi despacho y en lugar de provocarme el disfrute y la sonrisa, me provoca una molestia porque me desconcentra y lo que me sale inmediatamente es como un cierto rechazo. Me doy cuenta de ello y puedo acudir al querer. O sea, lo que me sale no es de entrada un acto de cariño hacia él, pero me rectifico porque me doy cuenta que no es lo debido. Hago una pequeña rectificación, quiero quererle, y en este caso es muy sencillo. A veces, y en concreto con el cónyuge, que es un adulto que nos conoce, habrá que acudir no solo al querer, sino a ese querer, y esto lo podríamos elevar más y más, que no es puro voluntarismo, sino que es saber recordar los momentos mágicos, saber apreciar los detalles positivos que tiene, de tal manera que todo mi ser, pilotado por mi voluntad, y esa es en el fondo la libertad, todo mi ser, pilotado por la voluntad inteligente, se disponga de tal modo que el querer a esa persona y el buscar de nuevo su bien sea algo que ya sí responde a lo que es connatural en mí y pueda seguir amándolo. Esa es la manera de resolver la mayoría de los conflictos que surgen también en una vida conyugal. Muchas veces cuando
Estamos Lourdes y yo, y en concreto yo, hablando con un matrimonio y en particular con el varón, con el que hablo muchas veces con mucha más claridad y no tengo ningún problema. Y me dice, yo es que no quiero a mi esposa. Le digo, no te ocurre que no quieras. Lo que te sucede es que no quieres quererla, que es algo muy distinto, que está muy íntimamente unido. Si tú quisieras quererla, con ayuda y con la disposición de ella, serías capaz de renovar ese amor. A veces no, pero en muchos casos sí. Lo que nos falta es poner en juego a fondo la libertad como capacidad de amar, que es capaz de crecer y prolongarse y superar lo que nos era posible en un primer momento, ir ampliando nuestra capacidad de amar de por vida y haciendo uso de ellas según las circunstancias. Resumiendo lo que hemos visto hoy, lo propio del ser humano es que es capaz de incrementar con empeño su libertad, que ese crecer de la libertad que está en nuestras manos, es decir, nuestra libertad, es fundamentalmente un aumento de la capacidad de amar y por tanto se puede hablar de capacitaciones sucesivas que nos van haciendo aptos para amar a una persona o en una circunstancia en la que antes de esa capacitación no era apto para amar. Ese conjunto de capacitaciones sucesivas es lo que va incrementando en su conjunto y mejorando mi capacidad de amar, y es lo que permite, al margen de las circunstancias personales, devolver a nuestra civilización y a cada uno de los que componen, con muchísimo cariño y con el tiempo que haya necesario, devolverles la esperanza en que el amor para toda la vida no es algo solo posible, sino es algo deseable, porque es el origen del bien de los que les rodean y de nuestro propio bien, al que va aparejado el gozo de la felicidad. Llegados aquí, y como de costumbre, agradezco muy sinceramente que hayas aguantado hasta el final. Te recuerdo que puedes encontrar más información sobre estos temas en la web de Tu Familia y mucho más amplia y honda en los cursos que ofrecemos desde ella. Si el vídeo te ha interesado y quieres seguir recibiendo información sobre nuestras publicaciones, te sugiero que te inscribas al canal y actives la recepción de notificaciones con las novedades. Y ya puesto, si te parece, podrías darle al like, así nos ayudas a llegar a más personas, e incluso compartir el vídeo con algunos de tus amigos. De nuevo, gracias y un gran abrazo.